Buenas tardes, un saludo desde La Habana, desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. Es la segunda emisión de La Tertulia, este espacio de debate en línea. Les rogamos nos disculpen por unos 15, 20 minutos de demora que tuvimos por problemas técnicos con la red, pero bueno, ya estamos aquí y gracias por estar en línea. Hoy vamos a estar con un tema muy necesario y yo diría que también muy movilizador, que es cómo están y cómo se han desarrollado en los últimos años la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo, en Cuba, cuánto se ha alcanzado, cuánto hay todavía por hacer en esta problemática. Y para ello me van a estar acompañando tres personas que desde distintas aristas creo que pueden aportarnos mucho. Va a estar aquí a mi lado, también en la sede de la Unión de Periodistas en La Habana, la doctora en Ciencias Yamila González Ferrer, una persona con una trayectoria en el ámbito del derecho vinculado a todos los desarrollos jurídicos en este tema y a otros también de la familia en Cuba. Está también en el Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Va a estar también con nosotros la doctora en Ciencias Mariela Castro, con una conocida trayectoria también en la lucha por los derechos de las mujeres, en la lucha por el reconocimiento de las diversidades sexuales. Va a estar Mariela es también, como decía, doctora en Ciencias, Sociología, es también profesora universitaria y es directora de una institución que en todos estos temas ha tenido también un papel muy importante, que es el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, ¿no? Y vamos a tener desde México a la doctora en Ciencias Psicológicas, Karima Oliva. Karima es profesora de la Universidad Veracruzana, pero es, además por su propia trayectoria de vida, ha conocido realidades latinoamericanas muy vinculadas a movimientos sociales de varios tipos y en particular en la lucha por los derechos de las mujeres en Brasil, en México. Habíamos anunciado previamente también que estaría con nosotros la poeta, Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén, Teresa Melo, pero por estas dificultades técnicas no la vamos a poder tener, pero bueno, en otro momento estará Teresa, que es una persona que también con una sensibilidad muy especial por el tema de las mujeres, que nos aportaría desde Santiago de Cuba como mujer caribeña, mujer de la cultura, de la literatura, también muchísimo. Entonces, ya estamos comenzando. Por supuesto que la palabra aquí, mayor peso lo van a tener las invitadas. Solo quiero apuntar por dónde vamos a ir, ¿no? Tenemos creo que necesariamente pensar qué desarrollos han marcado estos temas, o qué subdesarrollos también han marcado estos temas en el mundo, en nuestra región, en los últimos años, que marcó como diferente a Cuba a partir del año 1959, qué hay de semejante a otras realidades de la región, qué desafíos tiene este tema para Cuba en particular y para el mundo, y en particular qué cosas están pendientes, qué cosas habría que hacer para realmente resolver todavía inequidades, desigualdades e injusticias que siguen provocando problemas. Entonces, en primer lugar, propongo que Mariela nos abordara esta primera arista, ¿no? Como un devenir histórico de estas luchas muy brevemente y en qué momento estamos, ¿no, Mariela? No se oye. Micrófono. El micrófono tienes que abrirlo, Mariela, creo. Disculpen. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Por favor. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este espacio de la tertulia, que es una excelente idea de la Unión de Periodistas de Cuba, donde nos estamos sumando muchas personas, instituciones y organizaciones. Realmente el tema, que es un tema apasionante y de suma importancia para el mundo y para todos los países que amantes de la paz, de los derechos humanos, de la justicia social. Este es un tema que no ha caducado, al contrario, es muy activo y en el que hay identificados muchos logros, pero también muchos retos y dificultades que tenemos que trabajar y que estamos trabajando. Entonces, en estos momentos justamente las Naciones Unidas está celebrando los 25 años de realizada el encuentro de Beijing, después de muchos otros encuentros que le precedieron y que le continuaron sobre la situación de las mujeres, sobre los derechos de las mujeres, y donde muchas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y muchas otras, incluso desde las agencias de Naciones Unidas, hicieron aportes sustanciales también desde los diferentes países participantes. Entonces, 25 años después de establecida la plataforma de Beijing, donde cada país estableció también sus compromisos de avance en los temas relacionados con los derechos de las mujeres y también de las niñas, se identifica que, por ejemplo, ya hay una mayor cantidad de niñas en las escuelas que tiempos atrás, pero todavía no es suficiente. Que ya menos mujeres mueren en los partos, pero todavía la cifra de mortalidad materna en los partos es altísima por falta de condiciones necesarias para proteger la vida y la salud de las mujeres. Se ha duplicado la presencia de la participación de las mujeres como diputadas, como parlamentarias en el mundo. Ya más de 130 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. Es decir, en estos 25 años podemos sentir la satisfacción de determinados logros. Sin embargo, todavía se identifican situaciones muy graves con relación al acceso de la mujer al trabajo remunerado. Hay muchos países, incluso países desarrollados, donde las mujeres reciben un salario sustancialmente más bajo que el de los hombres. Por ejemplo, las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades domésticas y educativas dentro del espacio de la familia. Son más los hombres presentes en el mercado laboral activo que las mujeres. Todavía las situaciones de la violencia, que además tiene ya nuevas expresiones, por ejemplo, en el ciberespacio, sigue siendo un problema grave que es histórico, solo que cada vez se habla más de este tema, se estudia más, se tienen más elementos y se aportan también mayores recursos teóricos, metodológicos, prácticos para abordarlo y sobre todo a nivel legislativo. Y como sabemos, lo legislativo por sí solo no va a transformar una realidad de más de 6.000 años de dominación sobre las mujeres, de subordinación y explotación a las mujeres. Y por supuesto, pero el hecho de poder avanzar a nivel de encontrar los recursos legislativos es un instrumento fundamental, uno de los instrumentos fundamentales para trabajar en el campo de los derechos. Y de esto, bueno, nuestra colega doctora en ciencias jurídicas va a profundizar. Es decir, todavía una gran parte de los hombres controla los escaños parlamentarios, los altos cargos públicos, las decisiones que se toman, por ejemplo, en las negociaciones de paz y otro tipo de decisiones regionales, nacionales e internacionales. Es decir, hay muchas situaciones, por ejemplo, a nivel de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos, que ha sido uno de los temas más importantes de la agenda del movimiento feminista internacional en su tercera ola. También, aunque se posicionaron por primera vez en estas reuniones de Cairo, de Beijing, todavía
están enfrentando fuertes resistencias desde los fundamentalismos religiosos, desde los gobiernos de derecha y las posiciones políticas de extrema derecha. Y lamentablemente también hay situaciones en las que se genera la manipulación a través de los medios de comunicación para confundir nuestras luchas, para subordinar nuestras luchas, a veces inconscientemente, a el juego del capital. Fíjate que en la historia de las luchas de las mujeres y de los movimientos feministas, siempre las mujeres fueron usadas en determinados cambios sociales, socioeconómicos, culturales, como por ejemplo la Revolución Francesa, pero después, como usaron también a las clases trabajadoras y explotadas, pero después se olvidaban de ellas, las usaban para hacer el cambio conveniente al poder. Y pasa mucho en estos momentos con las políticas neoliberales que están usando los temas de los derechos de las mujeres, de los temas de la diversidad para posicionarse y para lograr sus objetivos, como no sé si ustedes recuerdan la famosa protesta de las antorchas por la libertad en Nueva York, cuando la utilizaron las luchas de las mujeres para poder facilitar la venta de los cigarros y engrosar los bolsillos de las tabaqueras norteamericanas. O sea, los problemas no son solo de determinadas cifras que nos informan, hay también problemas subjetivos muy sutiles en los que tenemos que prestar mucha atención para no formar parte de los peones del juego de ajedrez de la dominación, de la forma de dominación patriarcal que se siguen resistiendo y que siguen formando parte de los recursos que utiliza el ejercicio de dominación desde el capitalismo en su fase decadente. Gracias, Mariela. Claro que sí, recuerdo la maniobra publicitaria de Edward Bernstein, el inventor de las relaciones públicas, que después terminó muy vinculado al gobierno norteamericano, a su estrategia imperialista. Pero yo, escuchándote, vamos después a aterrizar esos mismos temas que tú apuntabas en Cuba. Me acordaba, por ejemplo, el discurso de Obama del Estado de la Unión del 2015, donde él presenta al Congreso el tema de la nueva política hacia Cuba. Todos me imagino que lo vimos, lo transmitió Telesur, fue un discurso sobre diversos temas. Cuba fue un momento en ese discurso donde él, los derechos que planteaba para luchar, por ejemplo, por las mujeres, el derecho a la maternidad remunerada, el derecho a la protección de los hijos, el derecho a igual salario por igual trabajo. Él reclamaba eso en Estados Unidos, esas legislaciones eran ya hechos consumados en Cuba, el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, eran cosas conquistadas en Cuba hace muchas décadas y él nos venía supuestamente a otorgar más derechos, ¿no? Sobre estos temas que tú apuntabas, la relación entre estas luchas y la dominación capitalista, yo, si se puede plantear que puede haber una convivencia, una afinidad entre el feminismo y la defensa de valores que preconiza el capitalismo. ¿Cómo sería esto? Me gustaría que Karima, desde México, nos diera su punto de vista y, por supuesto, hable de todo lo que ella quiera, ¿no? Pero conectándolo con lo que tú decías finalmente. Karima, por favor. Abre No el te escuchamos todavía, Karima. micrófono. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Disculpe. Muchísimas gracias, Hiroel, por la invitación. Es un honor participar del espacio. Primero que todo quería decir que me parece muy acertado comenzar hablando del mundo. Yo creo que esta problemática de las desigualdades sociales en general, de las desigualdades que tienen que ver con la condición de mujer, de la violencia de género en Cuba, no se pueden analizar hoy al margen de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Ese sistema mundo capitalista del que nos habla Wallenstein. Y en ese sentido, cuando hablamos de mundo, pues yo me represento el capitalismo, ¿no? O sea, Cuba es una isla socialista, pero es una isla pequeña geográficamente, es grande en muchas otras cosas, pero es pequeña geográficamente, solo somos 11 millones de cubanos y el mundo es mayoritariamente capitalista. Y cuando pienso en el capitalismo, pues pienso en el capitalismo desde el sur, obviamente porque nací en el sur, ¿no? Y porque he vivido toda mi vida en el sur.
Y como dice una psicoanalista brasileña que me gusta mucho leer y también es feminista, pues uno tiene que asumirse en lo que uno es, uno no puede aparentar o pretender ser otra cosa, ¿no? Pero también hablo desde el sur por una convicción política, ¿no? Ahí están los feminismos descoloniales, o sea, hay toda una corriente de pensamiento que aboga por pensar los problemas de nuestras naciones desde los pueblos, con los pueblos, para los pueblos. Y en ese sentido, pues, cuando uno piensa el capitalismo y uno piensa el mundo en el que vivimos las mujeres hoy, porque las mujeres somos diversas, pues es una historia también de colonización, de dominación colonial y de esclavitud que todavía se hace, todavía las consecuencias están presentes en muchas naciones del sur. Es una historia luego de un proceso de neocolonización también muy fuerte, de dictaduras sangrientas, las venas abiertas de las que habló Eduardo Galeano, que todavía siguen abiertas en muchos sentidos. Y imagínate entonces, te invito a un ejercicio de reflexión, imagínate entonces qué es ser mujer ante esa realidad, ¿no? Pero no solo qué es ser mujer negra, por ejemplo, ¿no? Negra o de cualquier grupo étnico históricamente discriminado. ¿Qué es ser mujer negra homosexual? ¿Qué es ser mujer negra homosexual y pobre? ¿No? Entonces, eso no es un caso hipotético en la realidad de muchas mujeres en el mundo hoy. Y las mujeres, sí es cierto, están dentro de los grupos históricamente y que actualmente siguen siendo dominados por las estructuras de dominación del capitalismo, pero también hay otros grupos y hay otras violencias en función de la clase, en función del color de la piel, del origen étnico, en función también de las preferencias sexuales. Y cuando todos estos órdenes de discriminación se entrelazan, ¿no? Se interseccionan, se intersectan, por hablar en términos de interseccionalidad, la condición de mujer queda entrampada en una matriz muy compleja de violencias que son tanto estructurales, sistémicas y sistemáticas, como también microviolencias. Entonces yo creo que no se puede pensar hoy la condición de mujer al margen de esas situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los feminicidios y pensamos, me represento esas investigaciones y esa lucha también militante, llevada, por ejemplo, por Marcela Lagarde, las feministas mexicanas en la ciudad Juárez, las muertas de Juárez, ¿verdad? Porque ahí se estaban produciendo la muerte sistemática de las mujeres. Pues vemos que Juárez está al norte de México, es una ciudad fronteriza, pero que al mismo tiempo allí las mujeres están viviendo, trabajando en condiciones muy precarias, prácticamente en condiciones esclavas. Entonces son crímenes que tienen un componente económico también, pero al mismo tiempo son condiciones de mucha marginalización, están marginadas, con limitaciones para poder estudiar, para recibir atención médica, y al mismo tiempo son crímenes que se cometen en condiciones de máxima impunidad. ¿Por qué? Porque ahí operan las estructuras del crimen organizado, que al mismo tiempo también están relacionadas con las estructuras del Estado. O sea, hay una combinación de ambos factores. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros pensamos en los feminicidios, en ese contexto, hay que ver que los feminicidios se dan como resultado de un contexto en que hay una ausencia del Estado, en que hay una negligencia del Estado, en que hay de alguna manera un comprometimiento del Estado con las estructuras del crimen, en que hay impunidad, o sea, el aparato jurídico, político, burgués no está funcionando, o sea, no hay justicia para esas mujeres. Entonces, en esas condiciones tan complicadas es que se dan los feminicidios, como el eslabón último de una cadena de múltiples violencias, porque hay también que pensar que las mujeres hoy son desalojadas de territorios, por ejemplo, que se entregan, que se hacen concesiones a las grandes transnacionales para la explotación de la tierra, de las aguas, de los suelos. Entonces, yo siento que en ese sentido hay que poner en contexto todas estas violencias y es muy importante, pues, analizarlas desde esa perspectiva. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque el capitalismo, al mismo tiempo que produce las violencias, se encarga de administrar los dispositivos del saber para hablar de ellas. Entonces, vamos a ver que muchos discursos feministas se desentienden de estas realidades. O sea, muchos discursos feministas hacen análisis descontextualizados de las cifras, de los datos. Entonces, yo creo que es muy importante poner todo esto en perspectiva y enfocar los análisis por ahí, ¿no? Ya por último,
mismo, los movimientos feministas construidos desde abajo, desde las bases, han sido muy conscientes de la importancia de que las luchas no solo se queden en el plano legislativo, aunque son muy importantes las luchas en el plano legislativo, sino también que se asuman profundamente anticapitalistas y antisistémicas. Las feministas, las activistas feministas que han asumido estas posturas han sido fuertemente perseguidas. Tenemos el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, activista feminista, pero que también entrelazó, vinculó su lucha con la defensa de los territorios que estaban siendo explotados, ¿verdad?, los ríos privatizados, y Berta Cáceres fue asesinada. Tenemos también el caso de Marielle Franco, mujer negra, feminista, pobre, homosexual. Marielle Franco consiguió, llegó a ser concejala en el estado de Río de Janeiro y pudiéramos pensar, ¿no?, se insertó dentro del aparato de la institucionalidad jurídica política burguesa. Marielle Franco fue asesinada también, fue asesinada por hablar en defensa de los pobres, en defensa de los negros, en defensa de los afavelados, en un momento en que había una ofensiva militar muy fuerte en las favelas brasileñas, y aún hoy no se sabe quién asesinó a Marielle Franco. O sea, el asesinato de Marielle Franco sigue impune. Entonces, estamos hablando de procesos muy complejos que no pueden dejarse de enfocar desde ese grado de, no sé, de complejidad, por decirlo de alguna manera, y eso no nos puede llevar a pensar que el socialismo cubano pues no tenga que trabajar mucho con base a todas estas violencias, pero hay que también analizar los contextos, la historia de los contextos y las circunstancias en que se dan hoy las violencias a las mujeres. Bueno, era eso lo que de primer momento quería compartir. Regresaremos contigo. Entonces, le doy la palabra a Yamila, que ha trabajado en ese ámbito jurídico, pero también de la Federación de Mujeres Cubanas, ha participado de estas luchas, de estas defensas dentro de la institucionalidad y de las organizaciones de la sociedad, que se ha organizado el pueblo cubano a lo largo de su historia cuando la revolución lo empoderó. Y nos comentara, Yamila, cuáles han sido esos desarrollos y si son suficientes, que sabemos que no son suficientes, en qué momento estamos y qué otros desarrollos se requieren hoy, qué acumulación hay de herramientas jurídicas para la defensa de estos derechos en Cuba y qué se necesita. Bien, bueno, reitero también el agradecimiento por participar de esta tertulia, de este momento de debate y reflexión para la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que represento, y nuestro proyecto de Justicia Declarada de Género. Estos momentos de debate realmente son muy importantes porque nos posiciona en, como decían las compañeras, en los contextos y en las complejidades que tiene la lucha por los derechos de las mujeres. Y es que tenemos que partir, y siempre decimos que el derecho ha sido históricamente una de las instituciones patriarcales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una de las instituciones que ha sustentado el sistema patriarcal. ¿Y por qué es así? Porque tenemos que ver el derecho desde su multidimensionalidad, viéndolo desde el plano axiológico de los valores, desde el plano sociohistórico, todas estas construcciones sociohistóricas y bueno, el aporte que ha dado el movimiento feminista con la teoría de género, desde esa complejidad también ha sido muy importante para entender esas construcciones sociohistóricas y sociales, desde lo político, porque precisamente es la política la que ha llevado todos esos elementos axiológicos a lo normativo, en definitiva. Pero también a partir de todos los movimientos, de todas las luchas de las mujeres y de los hombres, porque no podemos olvidar que los hombres han acompañado muchísimo también estas luchas. Bueno, pues eso ha hecho que a partir de ese carácter dinámico del derecho puede ser transformador y contribuir al cambio y a una nueva mirada desde el derecho a todas estas situaciones. Obviamente, en toda esta historia de las luchas de las mujeres, tenemos impactos desde lo jurídico que son muy importantes. No vamos por supuesto aquí a detenernos en las horas del feminismo y en los momentos históricos, pero sí no cabe duda que desde el momento que surgen las Naciones Unidas y se crea en el año 1946 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
pues empezó toda una transformación legislativa a nivel internacional que tuvo impactos muy importantes a los niveles patrios, no de las naciones. Mariela comentaba el tema de las conferencias mundiales de las mujeres. Ha sido importante también a nivel jurídico el impacto de estas conferencias, porque cada una de ellas ha llevado un elemento importante en la discusión de las principales cuestiones que atañen a la vida y a la libertad y la igualdad de las mujeres. Tenemos en el año 75 la Conferencia de México, que además fue el Año Internacional de la Mujer. Fue el año en que se empezó a gestar la Convención Internacional de la Mujer, o la Convención contra todas las formas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que fue aprobada en el año 1979. Y es importante porque también para ir ya entrando en nuestro país, que en todas estas conferencias, en esa propia redacción de la convención, estuvo Cuba presente. Porque en todos estos momentos, Cuba, desde el ámbito gubernamental y desde el ámbito de las organizaciones, encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas, esto es muy importante también reconocerlo ahora que estamos celebrando el 60 aniversario de la organización, el papel que Cuba ha tenido en esas conferencias internacionales, en la negociación de los documentos y que en definitiva han sido los que han trazado en los diferentes años estas cuestiones en el mundo. Yo también quería referirme a otras conferencias mundiales que también han impactado, como es la del año 93, la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, que fue increíblemente y muy positivamente la primera conferencia internacional, o el primer momento en que se reconocen que los derechos de las mujeres son parte inalienable de los derechos humanos. Entonces, parece mentira, pero a nivel histórico fue en ese año donde se asentó esa idea y se tomaron una serie de medidas vinculadas a ella. Y en el año 94 la Conferencia del Cairo, que se centró en el tema de los derechos sexuales y reproductivos e introdujo un elemento muy importante que fue el de la participación de los hombres en la lucha por la igualdad en general y en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Y para esta parte general concluirla, ahora que estamos en una situación de emergencia mundial vinculada a la COVID, ¿cuántas cuestiones no están saliendo de la situación propia que tienen las mujeres, por supuesto principalmente de los países subdesarrollados, como producto de los confinamientos? Naciones Unidas ha establecido que si no se tienen en cuenta las dimensiones de género en el ámbito económico, en el ámbito del trabajo doméstico no remunerado, donde más del 70% en el mundo es asumido por las mujeres, del tema de la salud, principalmente la salud sexual y reproductiva, de la violencia contra las mujeres y las niñas, estas cuestiones en este momento de emergencia mundial por la COVID se han acrecentado. Y por supuesto, ese concepto que hemos trabajado hace tantos años, que es el de la feminización de la pobreza, y que parte de esa situación desventajosa por esa construcción social y por todo lo que hemos estado y han hablado las compañeras, pues obviamente se ha recrudecido en los momentos actuales. Entonces, desde el punto de vista general, estas son algunas de las cosas que quería acotar, para bueno, ya posteriormente entrar en el papel que ha tenido Cuba desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, Yamila. Permiso. Y ahora, bueno, yo creo que es el momento de aterrizar en Cuba. Todas estas contradicciones, toda esta evolución, cómo se ha visto desde Cuba, cuánto significó el cambio de 1959 para las mujeres en Cuba, pero también cuánto el mundo evoluciona, las realidades cambian, la obtención de derechos también lleva a más derechos y también de alguna manera siguen manifestándose inequidades, injusticias, siguen manifestándose violencias, en ocasiones lamentablemente algunas cuestan vidas. ¿Qué hemos hecho en Cuba para avanzar en esa dirección? ¿Qué tendríamos que seguir haciendo? ¿Qué resultado? ¿Qué realidad concreta? Algunos datos me gustaría que Mariela también, si puede, aportara. ¿Qué cosa es hoy las mujeres en Cuba? Yo leía la información, las entrevistas con varios de los compañeros que han participado en esta hazaña
de desarrollo de una vacuna cubana contra la COVID-19 y veo que los 3 primeros que se inmunizaron el 29 de julio, o de las 3 primeras, porque las 2 son mujeres, de las 3 personas que en Cuba ya tienen esa vacuna y se arriesgaron su vida poniéndosela en ellas mismas, ese acto de heroísmo, 2 son mujeres. Entonces, ahí hay una realidad concreta. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Bueno, ahora después de 60 años que estamos celebrando la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas y nos ponemos a mirar hacia atrás y hacer un recorrido de todas las luchas históricas por los derechos de las mujeres en los procesos emancipatorios de nuestro país, realmente es muy interesante porque ya desde la Asamblea de Guaymaro, Ana Bettencourt estaba reclamando que los cambios por la independencia anticoloniales que se diera en ese momento, de abolición de la esclavitud, por lo que se abogaba, estuviese también contemplada la realidad de las mujeres. Esto no se le ocurrió por magia a Ana Bettencourt. Ya en el mundo había una larga historia de lucha de las mujeres. Desde hace más de 6.000 años, las mujeres empezaron a ser oprimidas desde el patriarcado que se fue articulando en los mecanismos de poder de los sistemas de dominación que se han estado estableciendo a lo largo de la historia. Y las mujeres desde entonces han quedado relegadas, subyugadas, excluidas y muy maltratadas y perseguidas, sobre todo cuando intentaban cambiar el orden de las cosas. Y bueno, se habla de 9 siglos de persecución de las mujeres estigmatizadas como brujas, porque se crea todo un andamiaje ideológico de fundamentaciones, se utiliza el derecho, las religiones, se utiliza la medicina, se utiliza todas las instituciones, todo lo posible del poder para poder justificar que la mujer es inferior, que la mujer es de la naturaleza, el hombre de la sociedad, y quitarle a la mujer hasta el derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo. La mujer es una esclava más, como se ha utilizado como ha ocurrido en todas las relaciones y los sistemas de dominación y explotación. Ahora, y el patriarcado ha sido un instrumento de estos mecanismos, uno de estos mecanismos. Ahora, cuando a Cuba llegaron las luchas que se estaban desarrollando en Europa, en varios países, llegaron también los conocimientos que se iban generando, no solo producidos por mujeres, producidos por hombres sensibles, solidarios, conscientes de la situación de las mujeres. Y son muchos los que opinaron, se preocuparon, se inquietaron, no todos dieron soluciones, pero eso está en la historia. Por tanto, cuando se crea la Federación de Mujeres Cubanas, gracias a que nuestro máximo líder tenía vínculos en sus luchas revolucionarias desde la época estudiantil con algunas organizaciones feministas, organizaciones de mujeres e incluso el ala femenina de algunos partidos políticos como el Partido Socialista Popular. Justamente estas mujeres contribuyeron junto con el Partido Socialista Popular a que la Constitución del 40 fuese tan avanzada en sus propuestas, donde ya se hablaba de igualdad de salario entre hombres y mujeres, entre muchas otras ideas muy avanzadas. Y claro, quedó como letra muerta, era una constitución que se salía de los intereses del poder. Y Fidel, en 1959, 7 de febrero de 1959, la primera ley revolucionaria retoma mucho de estos articulados de la Constitución del 40 que había quedado desactivada además con el golpe militar de Batista y totalmente, bueno, letra muerta como se dice. Y él lo retoma en la primera ley revolucionaria, o sea que ya desde el 59 las mujeres cubanas gozábamos de algo que la gran mayoría de las mujeres en el mundo todavía no tienen, que es igualdad de salario, desde esa época. Entonces, porque Fidel propone justamente que se unan todas las organizaciones y tendencias que habían en una sola organización, porque las mujeres organizadas son una gran fuerza para el proceso de transformación revolucionaria. Y se une entonces la Federación de Mujeres Cubanas con también las ideas del pensamiento feminista de la época y de los movimientos de mujeres de la época que estaban planteando justamente como propósito principal
del feminismo y de estas luchas, lograr transformaciones sociales, transformaciones radicales, transformaciones de los sistemas explotadores. Es decir, que como decía Karima, las luchas por las mujeres, las luchas feministas están fuertemente vinculadas a las luchas por la justicia social más profundas y radicales, independientemente que en todo este proceso hayan existido tendencias liberales. Por ejemplo, el sufragismo se reconoce dentro de las tendencias liberales, dentro de los sistemas liberales, está bien, pero aportaron al menos que se lograra el voto femenino, independientemente que los distintos grupos que habían, se promovían también otros derechos. Y ese es el logro, la importancia que tiene que los avances de la mujer en Cuba, los logros en los campos de los derechos de la mujer en Cuba han sido fuertemente vinculados y fuertemente articulados a un proceso de emancipación revolucionaria, en un proceso de transición socialista. La construcción de nuestros derechos va de la mano a los cambios estructurales que se han dado en el proceso revolucionario. Las cifras son arrasadoras, las cifras son muy elocuentes. Por ejemplo, se considera que en los campos donde más se destacan los derechos de las mujeres y los avances de las mujeres en Cuba están en el acceso universal y gratuito a la educación y a la salud, sin ningún tipo de discriminación, el acceso al empleo y a la toma de decisiones y el respeto y garantía a los derechos sexuales y reproductivos. Si quieren en otra vuelta vamos a dar cifras concretas para no hablar tanto rato yo, pero las cifras en esta área son muy fuertes. Nada más te voy a dar una. La tasa neta de la matrícula de las niñas en la educación primaria es del 99%, en comparación con el 59% que fue de 56,1%. Sin embargo, actualmente a nivel mundial, 32 millones de niñas aún no van a la escuela. Eso es solo un ejemplo. Voy a ceder la palabra a otras compañeras. Ya, yo le propondría ahora, Karima, ya que tú hablabas de temas, cómo se conectaban los resultados en Cuba, cifras en Cuba con cifras en el mundo. Karima, si nos puede también profundizar en esta mirada, en estos contrastes también. ¿Qué sería, Karima, como tú lo ves, qué sería semejante y qué sería diferente en la realidad cubana de hoy con respecto a la realidad de las mujeres en el mundo? ¿Qué sería semejante, qué sería diferente? ¿Cómo tú lo ves? El micrófono, Karima, por favor. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, yo les voy a compartir mi visión sobre Cuba. Yo creo que hay una tendencia actualmente en los análisis sobre la realidad cubana contemporánea a equiparar, no solo en el tema de la mujer, yo creo que en el tema de las desigualdades o de los problemas sociales de manera general, a equiparar la realidad cubana con la realidad de otros países de la región, con la realidad de otros contextos. Yo siento que no podemos seguir pues analizando Cuba al margen de lo que está pasando en la región, de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que sí, que hay que de alguna manera hacer lecturas de Cuba a la luz, ¿verdad?, de América Latina, a la luz del mundo de manera general. Lo que yo siento que hacer comparaciones sin tomar en cuenta los contextos, sin tomar en cuenta las historias, es, bueno, de principio, es una limitación muy grande, ¿no? Una limitación muy grande porque, por ejemplo, en el caso mismo de las mujeres, los casos de violencia no son números, son mujeres con historias de vidas reales. Y estas historias de vidas no están situadas en la nada, están situadas en contextos, ¿verdad?, con condicionamientos políticos, económicos, sociales y también con historias. Entonces, no podemos desconocer los contextos, no podemos dejar de analizar estas perspectivas, estas cuestiones de una perspectiva también cualitativa, ¿verdad? Yo creo que hacer comparaciones de cifras de un contexto y otro, únicamente con datos en abstracto, yo creo que eso no va a traer luz, ¿no?, sobre la complejidad de los fenómenos que estamos analizando. Tú me dices que yo encuentro de diferente, ¿no?
Con relación a Cuba, a otros contextos, bueno, yo creo que Cuba, con relación a la región, bueno, el socialismo. Yo creo, o sea, si alguien me puede decir de otro país en la región que sea socialista como Cuba, pues ahí así me callaría, ¿no? Pero yo creo que obviar esa diferencia, esa cualidad, que es un socialismo, por supuesto, en construcción, que es un socialismo, y ahora voy a hablar de eso, que tiene también muchos desafíos por delante, que también tiene limitaciones en todos estos temas, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero eso es un primer elemento, para hablar de cuestiones de problemáticas sociales, eso es un primer elemento que hay que reconocer, ¿no? O sea, obviarlo y equiparar la realidad de una sociedad que está construyendo el socialismo a realidades donde hay un capitalismo brutal, pues entonces ya ahí eso es un fallo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también la existencia del bloqueo, en el sentido que también se intenta obviar, también si hay otra nación en la región que haya resistido un bloqueo de 60 años, pues si me lo dices también me callo, ¿no? En cuanto a lo que son especificidades para Cuba, o sea, ¿y por qué el bloqueo? Porque es un capricho hablar de bloqueo, no es un capricho hablar de bloqueo, el bloqueo está, ¿no? Y al tener un impacto importante sobre la economía cubana, pues también tiene un impacto sobre todos estos procesos que estamos abordando, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos cuestiones que marcan una singularidad en el caso cubano. Ahora, eso nos puede llevar a decir, y es como yo lo veo, eso nos puede llevar a decir que por ser Cuba socialista, pues todos estos problemas están resueltos, pues no hay violencia de género, pues no se dan este tipo de desigualdades vinculadas al género. Yo no lo diría, no sé, yo creo que el camino no va por ahí. Yo creo que el camino va precisamente por poder estudiar estas cuestiones y estas problemáticas en primera instancia, yo creo que en primera instancia defendiendo el socialismo. Yo creo que cualquier lucha feminista hoy o cualquier lucha que abogue por un horizonte de mayor equidad y de mayor democracia en el mundo hoy, tiene que defender alternativas a la barbarie que estamos viviendo. Entonces yo creo que lo primero es la defensa del socialismo. ¿Por qué la defensa del socialismo? Porque crea un conjunto de condiciones de posibilidad mínimas indispensables para que haya un margen de derechos que sean efectivos para las mujeres y también para otros grupos sociales. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con la pandemia, por ejemplo. Para mí ha sido muy ilustrativo esta situación que estamos viviendo, en que Cuba ha manejado tan bien la situación de la pandemia y no la ha manejado bien. Yo comentaba en Facebook hace poco, o sea, no la ha manejado bien porque las redes de amigos y familiares y las redes de la sociedad civil se han unido para entonces, no. La ha manejado bien porque hay un robusto sistema de salud pública, o sea, pública, ¿no? Y ese sistema de salud pública no es casual, ¿no? Es expresión de la voluntad de un Estado, ¿verdad? De poner la vida de las cubanas y los cubanos por encima de todo en condiciones muy adversas. Y eso tampoco es casual, es un Estado socialista. Entonces, yo creo que esa plataforma básica de derechos elementales con carácter universal e inalienable que garantiza el socialismo, hay que defenderla, ¿no? Como preámbulo a cualquier lucha que después vayamos a dar por los derechos, ¿no? Ahora, ¿qué pienso también? Que no se pueden desconocer, no se pueden obviar, no se puede dejar de tomar en cuenta la existencia, sí, todavía, y no solo como expresión de una historia de colonización y no colonización luego, sino también porque hay condiciones que de alguna manera lo están favoreciendo, la existencia, por ejemplo, de estos fenómenos de violencia de género. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que es importante en ese sentido? Hay que hablar de eso. Yo creo que tiene que haber una mayor presencia mediática del abordaje de estos temas, ¿verdad? Desde las instituciones, desde las organizaciones. Yo creo que hay un trabajo muy importante hecho, por ejemplo, de las academias, que es lo que yo conozco porque es lo que me queda más cerca. Desde las academias estoy pensando, por ejemplo, en la misma cátedra de la mujer de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y en ese sentido hay un trabajo también importantísimo ahí de la doctora Norma Basayo, por ejemplo, que no es desde ahora, que tiene una historia, pero también estoy pensando en la Facultad de Sociología, en Magela Romero, estoy pensando en la doctora Clotilde, o sea, yo las miro con muchísima admiración, son mujeres que han
han estado a la vanguardia en el trabajo de todos estos temas, pero fíjate, yo creo que no se puede quedar únicamente en la academia. Hay una tendencia últimamente con relación a muchos de estos temas de carácter social y tan sensibles en presentar que solamente, en monopolizar los temas, o sea, solamente algunas personas por su trayectoria, por sus títulos, por sus publicaciones, son quienes pueden hablar de los temas. Yo siento que estos temas tienen que ser de dominio público. Yo creo que aquí las organizaciones políticas y de masas están llamadas a renovar también sus formas de trabajo, sus prácticas, porque estas discusiones tienen que tenerse en las bases, con las personas en las comunidades, con las personas en los barrios. Hay instituciones que también están de alguna manera pues desarrollando también muchas actividades, muchos espacios también de integración. Yo creo que eso tiene que explotarse al máximo. Yo creo que tienen que sumarse muchas voces y que tienen que ser voces diversas, porque la realidad cubana contemporánea es heterogénea y yo creo que tiene que haber representatividad en ese sentido, ¿no? Sin desconocer, por supuesto, el aporte tan importante que hacen pues las investigadoras, las científicas, las académicas que están inmersas en todas estas luchas en defensa de los derechos de la mujer en Cuba. Yo lo veo así, desde esa perspectiva. Yo creo que tiene que haber un mayor posicionamiento mediático y un mayor abordaje de estas problemáticas. Claro, siempre hay que, comprender la especificidad con que se dan en Cuba, las cualidades específicas, con que surgen estos fenómenos de violencia. ¿Por qué surgen? ¿Qué condiciones los están favoreciendo? ¿Cuáles son los perfiles de los hechos que se están dando? ¿Qué pasa con las personas involucradas? ¿Qué pasa con los hombres que cometen estos crímenes? O sea, ¿cuáles son los protocolos que existen para el abordaje de estas situaciones? ¿A dónde puede dirigirse una mujer cuando es víctima de violencia? O sea, yo creo que son cuestiones que tienen que abordarse mucho más, que tiene que abrirse un debate público en torno a todos estos temas. Por supuesto, reconociendo, estoy consciente de eso, de la labor tan importante que como la Federación de Mujeres de Cuba y muchas otras instituciones están desarrollando al respecto. Yo creo que hay más trabajo del que se puede ver a veces en las redes, del que se socializa ello. Y en ese sentido yo creo que hay que trabajar muchísimo, ¿no? En el sentido de profundizar los análisis y los debates en todos estos temas sobre la premisa fundamental de defender el socialismo cubano. ¿Y por qué? Porque el socialismo cubano ha demostrado transformar muchísimo las condiciones de vida de todos los grupos, y yo también me incluyo dentro de estos grupos, de los grupos históricamente marginados, de los grupos históricamente desfavorecidos, a través de canales de integración social y de posibilidades de participación real que no tienen antecedentes en los países capitalistas de la región, y mucho menos en países subdesarrollados y con historias como la nuestra, ¿no? O sea, del 59 para acá se marcó, el sistema político cubano que surge con el 59 ha hecho por Cuba y por los grupos desfavorecidos lo que no hizo ningún sistema político antes del 59. O sea, y lo sigue haciendo, lo que no hace el sistema político de países subdesarrollados en el mundo por los grupos desfavorecidos. En ese sentido, yo creo que sí, que hay una batalla importante que dar con relación a todos estos temas, y yo creo que hay mucho talento humano en Cuba para eso, y de todo tipo, ¿no? Y dentro también de las instituciones. Gracias, Karima. Me quito el nasobuco, porque ahorita se nos olvidó quitándolo. Y antes de continuar, porque me parece que nos quedan 10 minutos, y quisiera que en esos 10 minutos Yamila y Mariela nos redondearan en el término de los desafíos, de los pendientes que Karima también ha apuntado y ha preguntado. Quiero primero que todo saludar a la gente que está participando en los debates en YouTube, en Facebook, a Oca Puró, a Guardianes de la Salud, a Jordi Morejón, a Brenda Jack, a Vivian Bustamante, a América Rubio, a Punto Fijo, o Dani Costa, Punto Fijo, por supuesto. Un saludo a todas, gracias por acompañarnos. También quería, como preámbulo a Mariela y a Yamila,
referirme a la encuesta nacional de igualdad de género, que da 3 datos que a mi juicio resumen lo logrado y los desafíos también. Ahí se decía que alrededor del 87% de las personas dice que las leyes en Cuba defienden a las mujeres, ¿no? Protegen los derechos de las mujeres. Decía también que un 96% de las personas refería que en los últimos 5 años no había sido discriminado por su sexo, por su raza, por su orientación sexual. Y también dice un dato que es muy revelador y que tiene que ver con estas violencias y con estas inequidades, que las mujeres referían dedicar 27% de tiempo al trabajo doméstico y los hombres el 17%, o sea, hay casi un 10%, casi un 10% más, y dentro de esa realidad están los conflictos, las inequidades y causas también que después salen en violencias, en injusticias y en vidas también que a veces se pierde. Una sola vida que se pierde para un sistema como nuestro, para una aspiración de conquistar toda la justicia que nos enseñó Martí, es algo que nos vamos a llevar siempre como algo que pudimos evitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo avanzar en términos legislativos, en términos de derechos, para seguir transformando en función de que nuestras mujeres tengan todas las protecciones y tengan todos los derechos, y también conquistar esos espacios en los medios que hagan más conciencia sobre esta problemática? Yamila. Bueno, a ver si logro ser concreta, ¿no?, en todo lo que quisiera decir. En primer lugar, yo considero que tenemos la obligación de hablar y de dar a conocer mucho más de lo que hacemos, cómo lo hacemos, la integración que tenemos para hacerlo. Porque en todos estos elementos que hablaba Karima, de institucionales, de la organización, de la sociedad civil, de la academia, todo eso, a partir de una gran voluntad política que tiene como centro el ser humano, como decía Joel, aunque sea un caso el que está afectado por cualquier situación, va a ser un caso importante, prioritario. Nosotros no decimos que tenemos un problema social o que hay un fenómeno social determinado por un número de estadísticas o comparándonos con respecto a otros países, sino cuando como país consideramos, bien, aunque sea una sola persona la que está sufriendo esa situación, como puede ser toda la situación vinculada a los casos de violencia de género y que existen, que han existido y que existen en el país, vinculado a la violencia intrafamiliar, en fin, todas estas interacciones que conocemos. Pero muchas veces no decimos lo que hacemos, no reconocemos lo que tenemos, y a veces reconocemos lo que tenemos, pero no somos críticos en los desafíos que tenemos, que efectivamente son muchos. A veces incluso no lo hacemos porque decimos, como somos tan atacados, porque no podemos olvidar que somos un país que estamos siendo atacados constantemente por el imperialismo en sus múltiples formas, y que, bueno, cualquier elemento lo toma en contra para desacreditar a la revolución, pues obviamente a veces no hemos hablado totalmente de todas las cosas, pero yo creo que sí que hay que hablar, y sobre todo de lo que estamos haciendo para enfrentar esos desafíos, para cumplir los retos que tenemos hacia adelante. Quiero, bueno, por eso significa la voluntad política del gobierno revolucionario a lo largo de toda la historia de la revolución. Quiero significar el pensamiento avanzado de Fidel y de Vilma, porque yo creo que este es un momento también para reconocer el papel tan importante que Vilma tuvo y tiene, porque para mí lo sigue teniendo, en todo ese proceso de lucha por la igualdad. El hecho de tener una organización como la Federación de Mujeres Cubanas, que une en la diversidad, que construye y que lucha por la igualdad vinculado a las otras luchas, a la justicia social, como ya se venía diciendo. Si aquí yo me detengo en narrar todos los aportes que desde la Federación de Mujeres Cubanas se han hecho para los cambios y transformaciones legislativas que ha tenido este país, serían interminables. Lamentablemente se conoce muy poco en el plano constitucional, en el plano familiar, en el plano laboral,
en el plano penal. Uno va recorriendo, uno se estudia las memorias de los congresos de la Federación de Mujeres Cubanas y ahí se puede ver todo lo que se ha propuesto en función del avance de la mujer. Por ejemplo, siempre digo, desde el año 85 en el Congreso, tercer Congreso de la Federación, se propuso incorporar a los padres en el cuidado de los hijos y fue en el año 2003 donde se incorporó en el decreto ley modificativo de maternidad a la trabajadora la posibilidad de que los padres pudieran cuidar a sus hijos en ese primer año. En fin, son una serie de aportes importantes que se han dado. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución de 2019 pues ha puesto los paradigmas como decimos, la vara muy alto en todos los retos que tenemos que enfrentar y en la manera en que tenemos que desarrollarnos desde el punto de vista legislativo. Y aquí voy un poco a los retos, porque si bien un reto primero yo creo que el reto principal que tenemos en el país es lo cultural. Eso es básico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad que por más que ha avanzado, que por más justicia social, todavía, obviamente, es una sociedad con muchos elementos patriarcales. Es una sociedad patriarcal todavía. El hecho de tener una voluntad política de un gobierno, de tener organizaciones, instituciones que acompañen en la lucha contra es muy favorecedor. Bien, pero definitivamente todavía tenemos mucho que luchar porque existe ese elemento de lo cultural, los estereotipos sexistas que están muy asentados en la subjetividad de todas las personas. Todos tenemos estereotipos sexistas y esos estereotipos no solo los llevamos desde lo personal, sino también desde los lugares en que desarrollamos nuestro trabajo. Por eso, si bien un elemento fundamental es el de las transformaciones legislativas, otro importante es el de la sensibilización y capacitación en temas de género para los profesionales, los funcionarios, nuestros dirigentes, que tengan esta perspectiva muy importante, porque hay cosas que se consideran a partir de criterios preestablecidos, ¿verdad? Y eso daña la manera en que se pueden estar llevando a cabo determinados procesos. Y otro elemento también muy importante, unido a ese perfeccionamiento legislativo, a esa sensibilización y capacitación, tanto de los juristas, otros profesionales, como de nuestros dirigentes, es todo lo relacionado con la cultura jurídica de la población y en particular de las mujeres. Porque las personas no podemos conocer nuestros derechos en abstracto. Tenemos que saber cómo ejercer esos derechos, a dónde acudir cuando tenemos determinada situación, quejarnos o denunciar hechos cuando hay determinados maltratos, cuando no se le da la tramitación correcta a un problema. Es muy importante esa cultura jurídica de la población. Y siempre digo, me posiciono en la Constitución, porque la Constitución cubana cubre, ¿no? Encierra toda esa voluntad política y todas esas aspiraciones a las que debemos y tenemos que cumplir. Se incorporó en la Constitución en 3 artículos el tema de la violencia. De violencia de género en el artículo 43, en el artículo que está relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres. Se incorporó un artículo específico en el tema de violencia familiar y otro vinculado a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Tenemos un artículo 40 que nos habla de que la dignidad humana es el centro del sistema jurídico y social cubano. Un artículo 42 que acaba con todos los tipos de discriminación y potencia el principio de igualdad que la propia Constitución establece como igualdad efectiva. Un significado muy importante, la igualdad efectiva. Bien, porque a ver, hay debates importantes en la nivel académico entre igualdad y equidad, y sin embargo la igualdad incluye la equidad porque es otorgar a cada uno lo que le corresponde en independencia de esas construcciones, los impulsos que son necesarios. Y yo creo que la Revolución Cubana ha sido un baluarte importante en impulsar a las personas que históricamente han sido discriminadas. Entonces hay un elemento muy importante de esa igualdad efectiva acompañando la equidad, que es la valoración de la diferencia. En fin, son muchos elementos importantes y que obviamente nos ponen un reto en todo este sentido y en la manera en que nosotros tenemos que dar a conocer el trabajo que realizamos y en que nuestra Federación de Mujeres Cubanas ahora mismo, desde hace varios meses, estamos trabajando coordinado por la Federación en un equipo asesor vinculado a todo lo relacionado con la violencia de género, y yo creo que se está aportando muchísimo
a perfeccionar en este tema de la violencia todos los procedimientos, tanto jurídicos, sociales, de política, que son importantes, y todas las interconexiones que son necesarias hacer para darle el tratamiento más adecuado que lleva esta situación. Gracias, Yamila. Permiso. Entonces, Mariela, no sé si se pudo conectar porque había tenido un problemita técnico por aquí. Todavía no ha podido regresar Mariela. No sé si nos da tiempo a esperarla, pero yo mientras tanto venía aquí para ir cerrando. ¿Me escuchas, Iroel? Ah, perfectamente. Entonces te doy es que disculpe que se fue la luz y todo se me desconfiguró, pero sigamos. no, por lo menos hablando. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han planteado las compañeras, lo que tú has planteado también. Realmente, si nos podemos hacer un recuento, hay logros maravillosos y logros que tienen que ver con los cambios de la revolución. Pero, por supuesto, si cada cierto tiempo se hacen determinados congresos, si cada cierto tiempo se hacen determinadas plenarias, si la misma política de la revolución ha estimulado la creación de las cátedras de las mujeres en todas las universidades del país, los centros, las casas de orientación a la mujer y la familia, eso desde la federación en vínculo con otros organismos del Estado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación Superior, la federación a nivel comunitario, a nivel mediático, a nivel o sea, los vínculos con la producción de leyes, con la producción de pensamiento científico, en fin. Yo creo que hemos logrado muchísimas cosas, hemos avanzado mucho, pero desconfigurar el patriarcado es lo más complejo que hay. O sea, sentimos orgullo por lo logrado y sentimos dolor por lo que nos falta. Pero no quiere decir que no lo estemos trabajando. El hecho de que no salga en las redes sociales no quiere decir que no estemos haciendo nada. Estamos haciendo mucho, estamos haciendo desde hace tiempo y seguimos trabajando y escuchándonos y dialogando y apoyándonos en el conocimiento científico, intercambiando con organizaciones experiencias de otros países para ver todo lo que pueda servir. La FMC se ha nutrido mucho del pensamiento feminista y también le ha aportado en su práctica y en su desarrollo. Entonces, hay retos grandísimos. El patriarcado está tan metido en la vida de todas nosotras y todos nosotros, de todas las personas, de todas las sociedades, de todas las instituciones sociales, que cambiarlo lleva mucho tiempo. Y además esclarecerse por dónde hay que entrar, con qué lenguaje, con qué código, y sobre todo no dejarnos usar para otros intereses, no meternos en otros juegos que no sea el que estamos buscando. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, no dejarnos manipular, que no usen nuestra lucha para llevarlas a otras trincheras. Y esto es también parte de nuestro trabajo, porque ¿cuál es uno de los intereses de nuestros enemigos? Desunirnos, segmentar las luchas, separar la lucha de las mujeres por un lado respecto a las luchas contra otras formas de discriminación y opresión. Tenemos que avanzar hombres y mujeres juntos, atendiendo especificidades de manera peculiar los problemas que se deben, que sugiere cada realidad y cada situación, cada contexto y cada problemática o fenómeno que se estudia, que se analiza y que se quiere cambiar, pero también integrándolo en un proyecto de Estado, en un proyecto de nación que intenta cambiar todas las bases que dieron lugar a justamente estas formas de desigualdad, estas formas de discriminación e exclusión social y las formas de violencia, porque la violencia contra las mujeres ha acompañado a toda la historia de la humanidad. O sea, la humanidad en su historia, porque cuando hablamos de historia estamos hablando de humanidad. Entonces, nos ha acompañado y se expresa de diferentes maneras, en diferentes contextos históricos, concretos y geográficos, y no podemos perderlo de vista. Entonces, hay que trabajar sobre las causas de todo esto con estrategias y programas de acción amplios, integrales, que recojan todos estos elementos que Karima y Yamila estaban planteando. Es decir, si algo caracteriza a la revolución es la mirada crítica de su propia obra, y si algo caracteriza a la Federación de Mujeres Cubanas es eso mismo,
es la crítica a nuestras propias experiencias. Claro que también tenemos que decir lo que hemos logrado, porque si no nos besamos y nos abrazamos, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay que contar, nos queremos, nos admiramos mutuamente, nos respetamos y contamos lo que hemos hecho. Y por eso no aceptamos que se invisibilice todo lo que hemos avanzado, pero siempre con la mirada crítica sobre todo lo que nos va quedando. Y en el campo de los derechos de las mujeres, en el campo de las diferentes formas de violencia que tanto también afectan a las mujeres y a las niñas, tenemos que seguir trabajando sin olvidarnos de cómo también el sistema patriarcal y los sistemas de dominación ponen en dificultades a los hombres. Por eso la Federación de Mujeres Cubanas desde hace mucho tiempo, desde que se creó, dijo, esta es una organización de mujeres para trabajar junto con los hombres en los procesos de transformación revolucionaria. Gracias, Mariela. Yo creo que has ido redondeando lo que se ha dicho. De alguna manera creo que hay aquí para seguir hablando durante largo tiempo. Yo quería terminar a propósito de lo que tú decías con unas palabras del presidente Díaz-Canel en la última sesión de la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado. Él decía, en los próximos meses y años debemos aprobar nuevas leyes y prepararnos para legislar sobre temas trascendentes por su alta sensibilidad, que incluyen algunos que han sido motivos de preocupación por diversas personas, relacionados con la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual. Los 4 están siendo objeto de atención y seguimiento para reforzar y fortalecer la legalidad, pero sin dar espacio a enfrentamientos y fracturas que tratan de promover fuerzas exógenas empeñadas en interferir en asuntos sagrados para la sensibilidad nacional. El gobierno cubano, nacido de la revolución que liberó a la mujer de la esclavitud doméstica, que hizo a todos los ciudadanos iguales, que sanciona y condena la violencia en todas sus formas, conoce y comparte las insatisfacciones de sectores de la población afectados por los vestigios de los abusos que sobreviven en su centro, pese a las políticas oficiales orientadas a la conquista de toda la justicia, como pedía Martín. Lo que no podemos perder de vista es que solo llegaremos a esa justicia total como hemos llegado hasta aquí, en medio de los peores augurios y vendavales, con unidad y en unidad. No es fragmentando la sociedad, acusando al otro, buscando lo que nos divide, como llegaremos a solucionar nuestras deudas con lo más justo para todos. Unidos hemos vencido, unidos venceremos. Yo quería, antes de terminar, agradecerle a los compañeros de la Unión de Periodistas de Cuba. Aquí hemos tenido de técnicos a los vicepresidentes, a Legañoa, a Ariel, a Ronquillo, que nos ha estado acompañando, de técnica aquí, nuestra además doctora en ciencia también, Rosa Miriam, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba. Yo creo que ha sido un ejercicio de pensamiento colectivo que nos ayuda a seguir profundizando en estos temas, a seguir ganando conocimiento y a seguir impulsando las transformaciones que nuestro pueblo y nuestras mujeres han abrazado como las primeras. Entonces, gracias a todos por estar en esta tertulia. Es la segunda que hacemos. Ojalá nos sigan acompañando. Gracias a los que nos han acompañado también desde las redes sociales. Y una invitación para el próximo jueves, seguir conversando sobre otro tema de interés en Cuba, en el mundo, y que pueda también tener la participación de personas tan inteligentes, tan preparadas y tan aportadoras como la que hemos tenido hoy. No por casualidad, las 3 son mujeres y son mujeres cubanas. Muchas gracias a ellas también.